Muy buenas a todos. Bueno, quiero hablar del eclipse que vamos a tener el día 25, un eclipse que se va a dar en el grado 5 de Libra a las 8 de la mañana de la hora de España y es un eclipse de nodo sur. Por tanto, estamos hablando de luna llena, estamos hablando de nodo sur, estamos hablando de finales, de circunstancias que se tienen que transformar, de dinámicas que no nos favorecen en vínculos que tienen que cambiar para conectar con nuestro mayor potencial, que es la zona Aries de nuestra carta, que es quien va a estar con la luz, donde vamos a tener el sol. Siempre que tenemos un eclipse de luna llena y de nodo sur, hablamos de cierres, hablamos de conclusiones. Libra tiene que ver con las relaciones, con los vínculos de tú a tú. Tiene que ver con lo laboral, pueden ser vínculos laborales, vínculos de pareja, vínculos familiares, de amistad, donde de alguna manera ahora se tiene que hacer cierta justicia, porque Libra tiene que ver con la justicia. De hecho, puede ser un momento también de conclusión en temas relacionados con lo legal o con trámites, donde ahora también puede haber algún cierre o alguna circunstancia que nos tiene que llevar como a esa toma de responsabilidad por un lado también y de sentir que ambas partes ganamos, porque Libra siempre tiene que ver con lograr el equilibrio, con lograr la armonía. Entonces ahora tenemos la oportunidad de poder observar en esa área de nuestra carta, sobre todo y a través de las relaciones externas y situaciones externas que estemos viviendo, porque esto es algo que va a traer un cierre o una conclusión que viene desde la temporada de eclipses anterior, desde los 6 meses anteriores, entre septiembre y noviembre más o menos tuvimos la temporada de eclipses y en todos estos 6 meses algunas circunstancias habrá dado donde habremos vivido algo que nos ha llevado a tomar conciencia dónde tenemos que poner ese equilibrio y esa armonía, donde estamos en desarmonía interna incluso. Vamos a tener a Quirón involucrado también en este eclipse, por tanto se van a ver heridas, heridas que podemos ver en muchos momentos a través de los vínculos o de las situaciones externas que nos van a mostrar donde nosotros somos injustos, también con nosotros mismos en muchos momentos. Es una oportunidad de toma de responsabilidad. La toma de responsabilidad de ser conscientes que lo que pasa afuera es un reflejo de cómo yo estoy por dentro. Entonces, muchas veces antes de llegar a esa reconciliación con un otro, tenemos que llegar primero a una reconciliación con nosotros mismos, con partes nuestras que tenemos olvidadas, que tenemos abandonadas, que muchas veces nos hemos perdido. Observar dónde yo me he perdido a mí misma en una situación, en una relación donde me he dejado de lado, también por no crear un conflicto con otras personas y el conflicto lo he creado conmigo, o también podemos observar en este momento incluso donde a lo mejor yo me estoy perdiendo el poder compartir de una forma sana en vínculos y en relaciones porque estoy más en mí misma, por miedo a la pérdida o por miedos, por ciertos miedos sobre todo muchas veces que tiene que ver con el rechazo o con alguna carencia interna que generalmente viene de ese pasado también, de esa energía de, a un nivel como más social, que nos lleva muchas veces a comportarnos de manera que realmente no tiene nada que ver con quién somos. Y yo creo que es clave en este proceso, en este eclipse, sobre todo que vamos a tener la aceptación de quién somos realmente, la aceptación de cómo somos realmente. Porque si no nos aceptamos, es imposible vernos. Por eso he utilizado esta frase que me ha parecido muy buena y muy en sintonía con esta energía que dice la curiosa paradoja es que cuando yo me acepto, entonces es cuando puedo cambiar. Porque cuando yo me acepto es cuando me veo realmente. Es cuando puedo ver mis luces y es cuando puedo ver mis sombras también. Cuando yo me veo, cuando yo me reconozco, cuando soy consciente de quién soy, de dónde me he abandonado, de dónde a veces he sido egoísta con otras personas o dónde he sido egoísta conmigo mismo también. Ahí es cuando yo puedo generar ese cambio. Es un periodo en el que además Mercurio, que también va a estar involucrado, Mercurio en Aries, Mercurio está con Quirón, tenemos a Venus, regente también de este eclipse en Piscis, un periodo de mucha reconciliación y compasión, yo diría, con nosotros mismos. Un periodo de dar salida a nuestra voz, de observar en qué momentos yo no me atrevo a posicionarme, yo no me atrevo a ponerme en mi lugar. Es un periodo para escucharnos, para observar si realmente nos escuchamos, porque si nosotros no nos escuchamos, no podemos saber qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos. Por tanto, no nos podemos posicionar. Entonces podemos estar siempre en conflicto con nosotros mismos o en un conflicto externo porque sentimos que hay una limitación, sentimos que no podemos hacer lo que queremos, pero somos nosotros los que nos ponemos muchas veces esa piedra. Entonces, observar cómo son nuestras relaciones externas también, cómo es nuestra vida, cómo es la situación en nuestra vida, para entender desde ese lugar cómo yo tengo esa parte de responsabilidad en cuanto a cómo me relaciono con un otro, porque habla mucho de cómo me voy a relacionar, cómo me estoy relacionando conmigo misma. El momento de aceptación, tanto con nuestras luces como nuestras sombras, no nuestras sombras para llegar a estar como en juicio o en conflicto, sino simplemente para poner esa conciencia y poder mejorar. Ese momento de aceptación y de reconciliación
sana la relación más importante, que es la que tenemos con nosotros mismos, porque siempre es la base, esa relación de cómo van a ser las relaciones con los demás. Cuando yo me trato de una manera amorosa, cuando yo me respeto a mí misma también, cuando yo me doy valor de una forma sana, de una forma diplomática, no tenemos por qué ponernos en nuestro lugar de una forma brusca ni desagradable, sino puede ser de una forma muy amable, pero sabiendo posicionarnos y ponernos en nuestro lugar, van a llegar relaciones y situaciones que van a estar en sintonía con esa forma que yo tengo de tratarme. Cuando yo estoy siempre a lo mejor en complacencia con un otro, en función de un otro, diciendo sí cuando realmente quiero decir no en muchos momentos. Ahí estoy creando un conflicto y una desarmonía interna impresionante que luego se va a ver reflejada en muchos momentos de mi vida. Voy a sentirme limitada y muchas veces nos vamos a sentir muy enfadados también. Una ira que muchas veces reprimimos y que luego puede salir y puede explosionar. Vamos a tener además a Mercurio haciendo una cuadratura con Plutón, que ahora compartiré la carta, pero Mercurio en cuadratura con Plutón, Mercurio va a estar con Quirón y con el nodo norte. Observemos quién habla en muchos momentos, porque en una energía de eclipse va a haber mucha intensidad. Entonces puede ser un momento de conflicto verbal, pero un conflicto que se puede detonar a través de que alguien por alguna palabra, incluso alguna situación, va a tocar una herida profunda que viene del pasado y voy a expresarme desde esa herida, quizás voy a decir cosas que a lo mejor luego me arrepiento. Entonces yo diría que es un momento ahora más bien para usar esta energía en cuanto a tener un diálogo constructivo e interno de cómo soy yo, de cómo yo realmente me hablo, de si yo realmente soy coherente. Observar cuántas veces hemos sido muy incoherentes, no para juzgarnos, como decía, sino simplemente para tener esa toma de conciencia, cómo muchas veces nuestro pensamiento, nuestra palabra, nuestros sentimientos y nuestras acciones van totalmente a la contra. Cada uno va por un lado diferente y entonces es cuando sentimos que las cosas no fluyen. No podemos esperar que las cosas vayan bien fuera si nosotros por dentro estamos con una desarmonía y conflicto total. Si nosotros vivimos en una incoherencia donde estamos diciendo sí cuando queremos decir no, donde decimos no cuando queremos decir sí, observar si cuando decimos un sí afuera nos decimos un no a nosotros mismos, para poder empezar a posicionarnos en el lugar que realmente nos corresponde, para llevar esas riendas, que es el Sol en Aries, el nodo norte en Aries también, esa iniciativa, esa capacidad de autonomía y de independencia sin culpa, sobre todo, no sentirnos culpables por vivir nuestra propia vida y tener en cuenta también que muchas veces sufrimos mucho más por lo que imaginamos que por lo que realmente es. Tener en cuenta también, porque muchas veces hay mucho miedo a la reacción de un otro, entonces a veces personas con mucha energía Libra o venusina también puede haber como mucha tendencia a no expresar, a callar, a estar siempre de alguna manera como dando el gusto al otro y complaciendo a un otro, pero generándome el conflicto conmigo misma. Entonces, observar también ese miedo muchas veces a las reacciones que podemos tener externas. Como decía, muchas veces sufrimos más en la imaginación que lo que realmente es, pero ese miedo a esas reacciones de un otro cuando nos posicionamos en el lugar que nosotros queremos, en el lugar que realmente habla de quién somos, esa reacción no nos puede limitar en nuestra vida. Entender que la reacción habla de ese otro, pero la manera en la que nosotros gestionamos esa reacción y reaccionamos ante esa situación habla de nosotros. Entonces, ser conscientes que tenemos ese derecho propio, como siempre digo, de nacimiento, de ser nosotros mismos y no tenemos por qué limitar nuestra vida por el miedo a lo que otros piensen o a lo que otros vayan a decir. Es observar dónde yo me estoy perdiendo o dónde me he perdido en muchos momentos de mi vida por miedo al que dirán, por miedo a cómo otros van a reaccionar. Y finalmente va pasando el tiempo y va pasando la vida y yo estoy perdiendo las oportunidades que quizás no se vayan a volver a presentar en muchos momentos. Por tanto, ahora tenemos esta oportunidad de toma de conciencia donde yo puedo ver dónde me estoy perdiendo a mí misma, donde me estoy abandonando para empezar a tomar esas riendas que es el sol en Aries de nuestra vida y conectar con esa soberanía, con esa identidad e individualidad, sobre todo con el eclipse que vamos a tener el día 8, que es una toma de riendas en un momento de equinoccio, además como estamos viviendo actualmente, de poder sopesar y poder poner como luz en la oscuridad nuestra propia sombra para trascender esas memorias, esos miedos, esas heridas y al ponerle luz, desde luego, nos puede dar mucha mayor fuerza porque ya sabemos dónde no tenemos que estar para colocarnos en el lugar que sí tenemos que estar y de la manera que tenemos que reaccionar. Voy a compartir la carta. Bien, como vemos la luna en oposición con el sol, tenemos la luna llena, la luna está en oposición con Neptuno también y el sol en conjunción con Neptuno. Esta es una oportunidad de poder ver, poder poner esa luz en donde yo me abandono, donde yo me postergo, donde yo no me priorizo en muchos momentos y eso me genera esa herida de sensación de no estar, de sensación de no poder ser, de sensación de no poder accionar. Aquí tenemos a Venus, además en Piscis, regente de este eclipse,
Y muchas veces a través incluso de alguna decepción o de algún desengaño es donde empezamos a tomar conciencia cuando hemos sido a lo mejor demasiado generosos con otros y demasiado egoístas con nosotros mismos, o quizás otros nos muestran lo contrario también. Venus está en conjunción con Saturno, que es un compromiso con nosotros mismos. Es comprometernos con nuestros deseos, con nuestras necesidades que nos nacen del alma. Poder generar una estabilidad. Recordemos que Venus también rige a Tauro. En Tauro tenemos a Júpiter, Urano, además ya muy cerquita y a punto de formarse la conjunción exacta que están haciendo, además, tanto Saturno como Venus, un sextil con Júpiter y con Urano. Aquí estamos hablando de cambios en nuestras necesidades, cambios en nuestros valores, una nueva estabilidad que va a traer también una nueva manera de relacionarnos. Es abrirnos a cosas nuevas también en vínculos. Yo diría que va a haber relaciones que van a tener como un cambio en la forma de vida. Esto puede traer mudanzas, puede traer cambios de trabajo también, cambios de fuentes de ingresos, porque Venus y Libra también tiene que ver, Venus tiene que ver con el dinero, con las necesidades, con los recursos. Entonces, todo esto, este eclipse de alguna manera va a poner esa luz donde hay algo, una dinámica en vínculos, en relaciones o en mi forma de ser que ya no va más, que tiene que potenciar mucho más lo que es la energía del sol, lo que es la energía de mi luz, de mi brillo, de mi autonomía y de mi identidad también, y de la independencia, sin miedo a lo que otros piensen y sin miedo a lo que otros opinen, siendo fieles y honestos a nosotros mismos. Es muy bueno que tengamos al Sol en conjunción con Neptuno porque nos hace ser muy compasivos con nosotros mismos también, el aprender a posicionarnos de una forma amable, de una forma diplomática, pero tomar nuestro lugar en el mundo, tomar mi lugar en la vida, tomar las riendas de mi vida, sin sentirme culpable por ello también. Tenemos, como decía, a Mercurio haciendo la conjunción con el nodo norte con Quirón y a su vez está en cuadratura con Plutón. Entonces aquí puede estar esa irascibilidad. En algunos momentos el poder herir con la palabra o sentirnos heridos con la palabra también. Mercurio ya está en sombra, por tanto es un momento en el que yo diría que es una invitación a la reflexión, a reevaluar antes de lanzar algo, antes de decir algo. Es un periodo muy bueno para la introspección. Siempre la época de eclipses es buenísima para el autoconocimiento, para cualquier trabajo de introspección o cualquier trabajo terapéutico para poder, porque se pone luz en esas sombras, entonces para poder liberar, para poder vernos, para sacar nuestra parte más auténtica también. Pero transformar porque esta cuadratura puede traer mucho conflicto verbal, mucha impulsividad en la forma de decir las cosas, ser conscientes de cómo nuestras palabras repercuten en un otro también. Y yo le daría la vuelta para dar como un significado nuevo y una nueva perspectiva y cambiar el foco de cómo yo veo las cosas que me han herido en el pasado para darle una nueva mirada, una nueva perspectiva desde un lugar diferente para poder sanar ese pasado. Sanar incluso el diálogo interno, el hablarme de una forma constructiva también. Yo diría incluso que es un momento para sanar heridas en donde mi voz no ha sido escuchada o donde yo no le he dado valor a mi voz, pero observar realmente quién me limita, porque muchas veces el límite es interno, no tanto externo. A través de las circunstancias externas vamos a ver esos límites internos. Entonces es un momento incluso de poder dar valor a mi palabra, no tener miedo a decir no cuando sea necesario, no tener miedo a posicionarme, no tener miedo a mirar por mí de una forma amable, de una forma sana, de una forma diplomática. No quiere decir de una forma egoísta, no teniendo en cuenta a los demás, ni mucho menos, pero saber llegar a acuerdos, a consensos. Incluso es la oportunidad también de poder liberarnos de creencias limitantes también, porque Quirón es el sanador. El nodo norte nos lleva a un salto evolutivo, liberarnos de todas las creencias donde siento que mi voz no tiene peso, donde siento que no me puedo expresar, donde no me atrevo a ponerme en mi lugar, donde sufro más por lo que pienso que por lo que realmente es. Como darle más peso este momento al diálogo constructivo. De hecho, observar por qué le damos muchas veces mucha más fuerza a todo aquello que nos hace sentir mal, a todo aquello que nos ha herido. ¿Por qué no empezamos a darle más fuerza al aprendizaje detrás de esa herida? Al aprendizaje que podemos sacar detrás de la adversidad, detrás del conflicto. Porque ahora es un momento de poder sanar el pensamiento, liberar creencias, ser sanadores con la palabra. Es como poder adquirir la sabiduría detrás del conflicto del pasado y poder rectificar y pedir perdón también donde sea necesario o tener esa reconciliación con nosotros mismos. Como comentaba, muchas veces es más importante la reconciliación y es necesaria primero
con uno mismo antes de poder reconciliarnos con cualquier otra persona o con cualquier otra situación. Vamos a tener además a Marte en Piscis. Marte es el regente de Aries, regente del nodo norte. Marte en Piscis nos ayuda a ser mucho más compasivos, acciones que nacen desde el alma. Nos ayuda a, a hacer este trabajo que comentaba con Quirón, desde luego, y con Mercurio, de que las palabras y las acciones que emitamos en ese momento sean desde la compasión, desde el amor, desde el perdón, desde la construcción también. Tenemos la Luna haciendo el trígono con Plutón y tenemos a Plutón haciendo además el sextil con el Sol y con Neptuno. A mí este aspecto me recuerda a la frase de Jung: no soy lo que me ha pasado, soy lo que decido ser. Este aspecto y la energía del eclipse en sí. En cuanto a entender que podemos soltar ese pasado, porque Plutón es el empoderamiento, Plutón es la transformación. La Luna con Plutón es poder sostener esas emociones del pasado que han sido una herida, bajar a ese inframundo personal, pero no para quedarme en el modo víctima, sino para renacer, para transformarme. Observar si yo quiero vivir desde la víctima o desde la persona que se empodera a través de las circunstancias, desde qué lugar quiero vivir. Personas que están siempre viéndolo todo como desde lo oscuro, todo el mundo es malo, la sociedad, siempre es un problema externo el que le lleva a vivir en ese constante victimismo que alimentan constantemente y que no quieren salir de ahí. Cada cual es libre, desde luego, de decidir desde qué lugar quiere vivir, pero en una situación de victimismo, pues no podemos esperar que las cosas no vayan como nos gustaría, de una forma mucho más favorable, porque como es adentro, es afuera. Entonces, quien no quiera vivir desde esa energía, desde luego la Luna con Plutón y Plutón con el Sol, en este momento es esa toma de responsabilidad, de entender que no soy lo que me ha pasado, soy quien decido ser, yo soy la constructora y quien tengo la capacidad de crear mi vida y puedo liberar esas circunstancias dolorosas del pasado, transformarlas en fuerza, transformarlas en sabiduría, la resiliencia. No podemos, como repito muchas veces, no podemos controlar lo que va a pasar, pero siempre podemos decidir cómo lo vamos a vivir, o desde la víctima o desde la persona que se hace responsable de la situación. Porque problemas vivimos muchos constantemente, todas las personas en algún momento vivimos circunstancias que son dolorosas, pero va a ser muy diferente esa circunstancia cuando lo vivimos desde un lugar o desde el otro. Y estos son aspectos de transformación de una forma positiva, donde podemos ver esa sombra, donde podemos ver esas heridas, donde podemos ver cuando a veces nos hemos victimizado, todos en algún momento lo hemos podido hacer, pero tomar esa conciencia precisamente para poder rectificar, y esa toma de conciencia nos lleva también a poder hacer las cosas de una manera diferente. La luna haciendo el trígono con Plutón nos da la oportunidad de trascender el pasado, la luna además en Libra, observar donde yo me he perdido a mí misma por complacer constantemente a otros, si he generado un conflicto interno, una ira reprimida o una frustración que me ha llevado a sentirme limitada constantemente, o que he reprimido y luego explotado en algún momento también. Observarlo para poder ir hacia ese sol, Sol haciendo el sextil a Plutón, y poder empoderar mi identidad, mi individualidad, soltar el pasado para conectar con el presente. Y desde ese presente poder ir hacia ese futuro también, donde tenemos a Júpiter-Urano en Tauro, que nos trae una nueva estabilidad. Y donde tenemos también esta posición de Venus, regente del eclipse, con Saturno en conjunción, que es: me comprometo conmigo misma, me priorizo, sin dejar de ser amorosa y amable con los demás también. Al tener además este sextil con Júpiter y Urano, que trae esos cambios internos, esos cambios en vínculos, es también como decirle al mundo, cuando yo me priorizo y me trato de una forma amorosa, que soy merecedora. Cuando nos tratamos de esa forma de generosidad con nosotros mismos, es como decir al mundo que somos merecedores de recibir abundancia, tanto a nivel emocional como a nivel material también, porque nosotros estamos abiertos a ese recibir. Cuando por lo contrario no me priorizo en ningún momento, siempre estoy como siendo generosa con otros, pero egoísta conmigo, es como cerrar ese canal a la abundancia en muchos momentos. Decía Aristóteles: conocerse a uno mismo es el principio de la sabiduría. Difícil tarea, que no es nada fácil, que requiere mucha autoconciencia, que requiere mucha aceptación y mucho reconocimiento de nuestras sombras y de nuestras luces también, que a veces también nos cuesta reconocer nuestras luces en muchos casos. Entonces, para mí la palabra clave en este eclipse es aceptación, aceptarnos tal y como somos, no para caer en ese juicio, como decía, en cuanto a lo que sea un aspecto más en sombra, sino más bien para poner luz en esa sombra, para entender cuál es la raíz de ese aspecto que muchas veces no me favorece, que me ha limitado, donde yo mismo me he estado limitando, no me he estado priorizando, o he sido quizás egoísta también con otras personas. Siempre la raíz de ambos comportamientos es el miedo.
Es el miedo a la pérdida, es el miedo al rechazo, es el miedo al abandono, es el miedo a que me hagan daño, es el miedo a sufrir, al fin y al cabo, pero a veces por ese miedo nos generamos un mayor sufrimiento también, porque nos estamos impidiendo realmente vivir la vida que nos corresponde, vivir la vida que nos merecemos. Pasar por esta vida sin ser quienes somos, sin conectar con esa esencia real, estar siempre diciendo cosas que realmente no se corresponden con lo que estamos sintiendo, esa falta de honestidad que muchas veces se da en relaciones externas porque tenemos esa falta de honestidad con nosotros mismos, porque nos han muchas veces incluso enseñado que no es bueno el ponernos en nuestro lugar, que tenemos que ceder constantemente. Y ahora tenemos que aprender a que nazca ese nuevo yo, esa nueva sociedad que se está creando, que requiere nuevos individuos, desde podernos posicionar desde quien somos de una forma sana, amorosa, de una forma justa, en equilibrio y en colaboración con un otro, pero sin impedir que nuestra esencia real se exprese. Pasar por esta vida dejando nuestra mejor versión. Es un camino largo, es un camino siempre el evolutivo y de autoconocimiento que nos lleva pues, a lidiar a veces con altibajos también. A veces hacemos las cosas mejor, otras veces las hacemos peor, pero cuando las hagamos peor, pues poner conciencia nos sirve para rectificar, observar también desde qué lugar nos movemos, si estamos más desde el victimismo constante, desde el ver siempre al culpable fuera o desde querer aprender a través de las circunstancias. El crecer a través de las circunstancias que no podemos controlar, pero que siempre podemos decidir cómo las vamos a vivir, eso va a cambiar todo, desde luego, y es la oportunidad también de elegirnos para poder elegir bien. Cuando nos elegimos, cuando nos priorizamos de una forma sana, cuando nos aceptamos, es cuando realmente, como decía al principio, cuando yo me he aceptado tal y como soy, es cuando realmente puedo cambiar, porque es cuando realmente estoy viendo quién soy. Estoy viendo cuáles son mis defectos, dónde tengo a lo mejor mis mayores obstáculos y dónde tengo también mi mayor potencial para poderle darle la mayor salida y desde ese lugar nada ni nadie nos va a limitar si nosotros no lo permitimos. Os envío un abrazo muy fuerte a todos. Nos vemos próximamente con el eclipse en Aries, un eclipse también bastante potente, así que aprovechemos esta energía de equinoccio ahora mismo en el cual se está equilibrando la luz, la oscuridad, ver nuestra sombra no para recriminarnos nada ni para estar en juicio, sino para que sea un aprendizaje y dejar de culpar el afuera, porque el afuera siempre está reflejando un conflicto que tenemos a nivel interno, poder estar con la mayor coherencia, dándose ese permiso que no nos lo tiene que dar nadie, más que nosotros mismos, que la validación externa o lo que otros opinen no condicione quiénes somos, nuestras acciones en nuestra vida, cuando estamos en coherencia, cuando ese pensamiento, esa palabra, ese sentimiento y esa acción va totalmente alineado, somos imparables. Un abrazo muy fuerte para todos y que tengáis un feliz eclipse.